Welcome back to the Get a Grip on Lighting podcast. On today's show, Greg, guess what? What? We're going Get a Grip on Lighting on Espanol. How did it happen? Alex Carrillo reached out to me, who's a big listener to Get a Grip on Lighting, loves Get a Grip on Lighting, loves Restoring Darkness. And we had him on the show a couple months ago. And then after the show, and during the show, I think he was talking about starting a Spanish version of Get a Grip on Lighting, Greg. Awesome. Yeah, I recall that, and I'm super happy about it. I think it's going to be a great addition. Let's do And it. so, yeah, Alex and Fernando are going to come up with the first edition of Get a Grip on Lighting in Spanish. But before we get to that, we got to tell you about SATCO, the Gangsters of New York. Go to satco.com, Greg Eric. You know they got every product you need. Let's get into who they are, though. They're actually privately held. You can't say that about Mm, a lot of companies. There's a person, a family that is in charge of the company that you can get to, and they can hmm answer everything, and they have the backing and everything you need. In addition to that, they're really North American company. They mm, cover Canada, United States, and Mexico. it's They've true. got, I'm reading right here, 6 distribution centers throughout the U.S., 14 additional distribution centers located throughout Canada, U.S., and Mexico. So they've got presence everywhere, and Mm. they've got every lighting item you need. There's one lighting vendor on your card. It's SATCO, go to satco.com. And of course, they're members of the National Association of Innovative Lighting Distributors. You got light bulbs in a warehouse? You sell them over the counter, sell them over this or that, sell them on Amazon, sell them on the internet. Nailed is your crucial shield. Go to naild.org, Greg. And you're not going to be a chump, are you, Greg? never, never, no way. Why would I be Because on? if you don't go to Light Fair this May and check it out, man, you're a chump. Go to Light Fair, check it out. We'll see you there. All our nail friends are going to be there having a big party. And here's Alex and Fernando. Enjoy. Hola a todos, muy buenos días. Yo soy Alex, soy diseñador de iluminación y me encuentro aquí junto con alguien más, Fernando Ávila, que ahorita le voy a dar el micrófono para que se presente, porque estamos iniciando nada más ni nada menos que la edición en español de Get a Grip on Lighting, que seguramente muchos conocerán como el podcast líder en cualquier tema relacionado con la industria de la iluminación. Fer, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros acompañándonos el día de hoy. Y efectivamente, el tema de estos podcasts es la iluminación. Alex es un profesional de la iluminación. Yo soy un astrónomo. ¿Qué estamos haciendo aquí los dos juntos? Ese es el punto precisamente que queremos hacer el día de hoy. La luz viene ahora sí que desde muchos lugares, formas y colores, algunos de manera industrial, artificial, planeada, no planeada, y en otras pues de manera natural. De eso hablaremos a lo largo de estos capítulos. Tendremos invitados de todas las áreas profesionales del diseño, de la iluminación y de la industria. Y bueno, la luz, la oscuridad, no pueden existir una sin la otra. De eso hablaremos Alex, diseñador de iluminación, y yo, su servidor Fernando Ávila, astrónomo. Creo que va a estar muy divertida esta dupla, justamente porque creo que hay una coincidencia y es que los dos velamos de cierta manera por el uso correcto y adecuado de la iluminación, el uso correcto de la luz. Aún así, el fuerte de Fer, sin lugar a dudas, va a ser la parte de la oscuridad, mientras que de cierta manera yo trato de pintar con un canvas de oscuridad mediante la iluminación, ¿no? Ahí es donde va a estar esta dualidad, esta cara opuesta de la moneda, que creo que le va a dar mucha picardía y sobre todo va a permitir contrastar fuertemente cualquier tipo de punto de vista. Eh, bueno, no quiero comenzar a conversar más con Fer sin antes agradecerle mucho a Michael Colligan que nos ha dado esta oportunidad. Este ha sido un proyecto que nos ha tardado algo de tiempo poder desarrollar, pero realmente estamos muy entusiasmados y agradecemos todo el apoyo por hacerlo a través de la plataforma de Get a Grip on Lighting. Y bueno, Fer, creo que definiciones de lo que es la luz, desde que tenemos conciencia, desde que se ha escrito la historia, probablemente podemos tener miles y miles de definiciones, ¿no? Desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la naturaleza, biología, más recientemente inclusive la fotografía, la pintura, cada quien tendrá su propia definición en particular. ¿Cómo define un astrónomo como tú a la iluminación? Bueno, fíjate, es muy curioso. Yo ya tengo bastantes años trabajando el tema de la contaminación lumínica. Trabajo para el Observatorio Astronómico Nacional, operado por el Instituto de Astronomía de la UNAM, y mucho de mi trabajo es gestión con gobierno, a los tres niveles.
Entonces, buena parte de mi trabajo es ir a visitar oficinas de gobierno municipal, servicios públicos, por ejemplo. Y esa es una pregunta, o sea, un astrónomo, ustedes, ¿por qué vienen a hablar con nosotros de iluminación? ¿Ustedes qué saben? Y es algo que me encanta mencionar siempre, porque los astrónomos, si algo somos, somos expertos en luz. A diferencia de otros científicos, por ejemplo, un biólogo que puede tener, no sé, alguna plantita, algún pequeño animal en su laboratorio para observarlo, estudiarlo. Un geólogo que también puede tener sus muestras de rocas en su laboratorio y hacer sus análisis. Pues un astrónomo, nosotros no podemos poner una estrella de neutrones en nuestros laboratorios, mucho menos una galaxia entera. La única Ujú. herramienta con la que contamos es la luz, precisamente. Y precisamente tenemos que entender la luz como un fenómeno físico, el espectro electromagnético, desde su origen a nivel atómico, cómo se transmite a través de diferentes medios, nubes de gas, nubes de polvo, el vacío, cómo interacciona con nuestra atmósfera, desarrollar los instrumentos para poder capturar esa luz. Fueron precisamente las placas fotográficas en un inicio, el desarrollo de las plataformas electrónicas con los CCDs, los CMOS, y entonces tenemos que entender la luz como un fenómeno físico en ese sentido para poder entender el universo que nos rodea. Y eso es lo que nos permite, a mí particularmente, poder hablar de iluminación, entender cómo se forma, cómo se transmite, cómo se refleja, cómo se refracta en los diferentes medios. Y para mí me ha dado un toque muy particular, muy personal al hablar de iluminación, tanto con gobierno como con los profesionales como tú. La luz es un fenómeno que podemos medir, es el espectro electromagnético, y por lo tanto lo podemos caracterizar de una manera muy objetiva. Ahora, por el otro lado, tú como diseñador de iluminación, ¿qué ves en la oscuridad de la noche? Wow, esperaba que me preguntaras de luz y me cambias por completo la pregunta con el tema de oscuridad. Fíjate que creo que difícilmente me ha pasado a mí en lo particular tener desde niño este temor a la oscuridad que de repente se parece infundir por medio del terror, por medio de cosas quizás un poquito más externas, ¿no? Un poquito más mentales. Eh, Como decía hace un momento, para mí realmente la oscuridad es el canvas que te permite pintar la iluminación. Como diseñador, no partimos de un hoja en blanco, sino que partimos de una hoja en negro realmente para poder hacer estos trazos, estos rayos de luz que a simple vista no podemos ver, pero que sabemos cómo se van a comportar y cómo van a interactuar con la materia. Eh, Realmente la oscuridad, digo, es asombrosa siempre que esté acompañada de la luz, ¿no? Seguramente tú como astrónomo lo que rescatas más es justamente ver estos pequeños destellos que están a millones de años luz de aquí, que logramos observar, que cuentan una historia de quién sabe qué época, ¿no? Y todas esas historias que se trazan en este canvas en negro, creo que es lo más rescatable y lo más padre de este tema. Digo, a mí me tocó comenzar en este mundo de la iluminación hace casi 14 años apenas. Eh, Suena ya algunos años, pero realmente no es mucho. Me tocó la transición de tecnologías donde el LED se estaba ya empezando a hacer camino. Todavía me tocó a mí diseñar con tecnologías de lámparas tradicionales como la incandescencia, como la fluorescencia sobre todo, y otras tecnologías todavía más para exteriores, sobre todo que es, digo, donde más contaminación lumínica suele haber por medio de lo que iluminamos en exteriores. Eh, y ahorita nos encontramos en un punto en donde solamente parece ser que el LED ya es la tecnología que vamos a usar por un buen rato. Ya está afianzada esta tecnología de iluminación y parece que llegó también a un cierto límite, ¿no? Parece que ya está como en cuestiones de eficiencia, que es creo yo el tema que más le hemos dado relevancia por cuestiones económicas, por cuestiones de consumo, por cuestiones de masificación de la tecnología, lo que sea. Creo que ya rebasamos ese punto de solamente poder conversar de lo que consume en cuestión de energía eléctrica la iluminación. Ya creo que nos estamos evolucionando un poquito más en cuestiones de salud, en cuestiones de cuidado del medio ambiente y por supuesto entre ello en cuestiones también de cómo vamos a cuidar y preservar esta cuestión circadiana del ciclo de luz y de noche que tenemos todo el tiempo, ¿no? Eh, pero Sí, bueno, creo que fíjate, falta muchísimo camino.
Te escucho. Fíjate, qué bueno que mencionas esto, porque es precisamente uno de los puntos en común que tenemos, este punto de intersección, si quieres llamarlo así, respecto al LED, sus desarrollos, sus límites y el tema de la eficiencia. Porque bueno, regresando a mi área, la contaminación lumínica, como la tenemos definida siempre, hablamos de un exceso de iluminación artificial por la noche. Y la palabra clave es un exceso, porque precisamente lo que hemos buscado nosotros al tratar de reglamentar, al tratar de legislar, normar o como quieras decir, tiene que ver mucho con la eficiencia. Tradicionalmente hemos hablado de la eficiencia como simplemente la conversión de electricidad a fotones. Pasamos de electrones a fotones. Y esa es la métrica que usamos y todo muy bien. Pero este punto de intersección que te digo es exactamente eso. Pero esos fotones, ¿a dónde van? Esa luz, ¿hacia dónde está dirigida? No podemos hablar de una eficiencia si estamos enviando luz en todas direcciones, en direcciones donde no puede ser percibida, donde no puede ser aprovechada. Y entonces yo creo que ese es el punto que nos queda rescatar en términos de eficiencia de iluminación. El tema de la luz intrusa precisamente está basado en eso. Y es donde encontramos estos puntos de concordancia. Como diseñadores de iluminación, la respuesta que he tenido es que efectivamente queremos la luz que vaya a donde la necesitamos. Ahí los LEDs nos dan muchísima flexibilidad por su direccionalidad, a diferencia de otras tecnologías de iluminación que bien mencionas, pero tenemos que cuidar hacia dónde la dirigimos, los puntos de iluminación responsable, como les llamamos en Dark Sky International, el dónde, cuándo, cómo y a qué color, en qué colores, pues todos tienen sus pros y sus contras. Ahí es donde entra la iluminación responsable y creo yo una verdadera meta de eficiencia energética. Solo vamos a usar la luz cuando se requiera. Fíjate que en términos técnicos, cuando trabajamos la luminotecnia como diseñadores, justamente con tecnologías antiguas, con tecnologías anteriores a LED, se hablaba siempre de eficacias y eficiencias en cuestión de cómo se comportaba la luminaria. Siempre se asumía que la lámpara, fuera la tecnología que fuera, iba a tener una eficacia del 100%. Sin embargo, la eficiencia de la luminaria no iba a ser igual al 100% de la eficacia de la lámpara por pérdidas. Evidentemente hay reflexión, hay refracción, tenemos absorción, tenemos transmisión de la luz y todo eso siempre lleva pérdidas. Sin embargo, con la llegada del LED, esta métrica ya no aplicaba porque cada LED es independiente, cada LED tiene un consumo independiente. Ya no es equiparable hablar y decir 60 watts de la lámpara tal provee tantos lúmenes, sino que ya es totalmente, digamos que en un universo aparte, completamente LED. Y ya esta métrica de la eficiencia, siempre en las luminarias, ya no a nivel de lámpara, se está manejando como el 100%. Y creo que lo que mencionas es muy importante en cuestión de, ok, bueno, tenemos lumineras que seguramente son mejores en cuestión de la dirección de la luz, cuánto es el flujo que sale y las pérdidas son mínimas o lo que sea. Sin embargo, ahora creo que tenemos que migrar justamente a esta parte de, bueno, ¿cómo vamos realmente a hacer un diseño que sea adecuado y que esté esos lúmenes que ya están bien direccionados a nivel de luminaria, cómo ahora direccionarlos bien a nivel de un proyecto, ¿no? Ya sea de interiores o de exteriores. No sé qué opinión tengas ahí al respecto de qué nos Sí, viene, es decir, qué hacer ahora. sí, fíjate, aquí es interesante porque me regreso un poco a lo que comentabas hace rato, a algo sumamente, es fundamental, diría yo, que es la percepción. Cuando te hice la pregunta de la oscuridad, y esa es la realidad, nuestra percepción influye mucho en lo que buscamos, en el ambiente que queremos crear. A fin de cuentas, uno de los grandes logros de la humanidad pues fue poder controlar el fuego, no solo como una herramienta para cocinar alimentos, sino efectivamente como una herramienta para poder sobrevivir en la oscuridad. Y desde ahí vemos la utilidad, pero pues también una falta de control inicial. Y la parte de la percepción es increíblemente poderosa. Es otra de las cosas que nos enfrentamos desde esta trinchera, esa percepción que bien mencionas, ¿no? El miedo a la oscuridad. Mm, Es curioso porque yo de niño fui súper fan de las historias de terror y sí tuvo un impacto en ese wow. sentido, pero, pero conforme vas creciendo, pues te das cuenta que todo tiene su lugar y su uso. Algo que también permeó,
creo yo, a reserva de lo que tú me digas, es el uso de colores. Precisamente como evolucionamos con la luz del fuego, las primeras tendencias de las lámparas incandescentes, todavía tenemos este apego, este cariño por los tonos cálidos por la noche. Algo nos deben de recordar. Pero por el otro lado, como bien indicas, también el LED te da todo un abanico de posibilidades con las tonalidades y colores. ¿Cómo Ujú. encontrar ese balance como diseñador en los ambientes que creas, que produces? Ahí el tema se vuelve más complicado cuando hablamos justamente ya de un nivel histórico de nuestra evolución propia a nivel regional, ¿no? Sé que tú estás ubicado en una zona, por así decirlo, costera, muy cerca del mar. Eh, por lo menos sé que por las zonas más cercanas al Ecuador, luego hay tendencias más hacia tonos fríos, justamente por el calor que hace, la humedad que está haciendo. A nivel de percepción, en esas localidades luego suelen utilizarse tonalidades más frías para aparentar o tratar de percibir un poquito como algo más fresco, ¿no? No obstante, en lugares más cercanos a los polos, hace algunos años tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Dinamarca y la tonalidad calidad se usa en todo tipo de iluminación, sea interior, sea de exterior, sea para trabajar, sea para descansar, porque allí el frío es tan intenso que justamente se trata de hacer como que esta percepción a nivel psicológico de que el ambiente está un poquito más caliente, ¿no? Más cálido, pero estos tonos cálidos, similares al fuego, como dices, que suele, digamos que, intervenir en la gente, ¿no? Llegar a este nivel físico, a este nivel neuronal también mental que tienen las personas. ¿Cómo llevarlo a cabo de diseñador? Es realmente muy complicado porque todo tipo de personas en todos los estratos tiene diferentes ideas, tiene diferentes eh, ganas, digamos que de iluminar espacios de cierta manera, muchas veces casados por cómo crecieron, nuevamente su contexto, ¿no? Cómo es que tenían esta iluminación de niños, por estas ideas que luego ciertos segmentos también quieren meter como de que una luz fría ilumina más, ¿no? Y que justamente pues necesito menos iluminación, voy a ahorrar electricidad, o se va a ver más y voy a tener, digamos que una zona más segura. Eh, y digo, es este mar de mitos que seguramente tú también te enfrentas en cuestiones de preservación de la oscuridad, que suele haber en todo tipo de sociedades y que nos solemos casar luego con ellos y por eso digamos que cambiar este paradigma, tratar de introducir una nueva idea en la mente de las personas, pues se vuelve muy, muy complicado, ¿no? Sí, fíjate, hay dos puntos ahí de lo que dices que quiero rescatar. Voy a tratar de conectarlos. Y precisamente desde mi experiencia. Efectivamente, yo vivo en la ciudad de Ensenada, costera. Es fría, al contrario de lo que muchos piensan, porque nos Mm, llega la corriente del Ártico directamente aquí. Y eso produce que buena parte de la noche tengamos neblina, sobre todo los que vivimos muy cerca del mar. wow. Y hemos visto precisamente cómo la evolución de la iluminación ha afectado la visibilidad por esta condición climática. Tuvimos lámparas de vapor de sodio, luego migramos a la primera generación de LED con una temperatura fría de 5100 Kelvin y tú veías que Sí, llegaba la neblina y se iluminaba todo como un biombo y la exacto. visibilidad disminuía muchísimo. Ahora ya hicimos una migración a 4000, ya le bajamos un poquito, más cálido, con regulación de intensidad, ya mejora la visibilidad. Pero por el otro lado, tu experiencia en el norte me recuerda a la otra situación y es donde quiero conectar con la importancia que los dos estamos buscando precisamente de encontrar este equilibrio. En esta zona sabemos que está el trastorno afectivo estacional, precisamente por la falta de luz natural de sol. Y muchos de estos sitios, Dinamarca, Suecia, Finlandia, partes de Rusia, Escocia, pues suelen recurrir a, no recuerdo la palabra, quizá tú te la sepas, estos como iluminarios, donde precisamente la gente va y se da sus baños de luz para reajustar su ritmo circadiano, su reloj biológico. Y es donde precisamente yo creo que hay una responsabilidad compartida de que los entornos, tanto externos como caseros, pues deben de irse amoldando a nuestros propios relojes internos, donde entramos ya en esta intersección con la salud humana, con el medio ambiente, con la vida silvestre. Que regresamos, el LED nos da herramientas muy buenas, a diferencia de las anteriores que eran muy rígidas en ese sentido. Pero sí, percepciones, salud humana, ritmo circadiano,
cómo ajustarse a lo que quiere el cliente, a lo que realmente le va a funcionar. Perdón a todos, disculpen, por ahí tuvimos una pequeña pausa, pequeñas fallas técnicas, pero bueno, contestando a tu pregunta, Fer, bueno, es realmente pesado y complicado siempre llegar como a estos acuerdos con clientes. Y creo que ahí está la siguiente etapa que tenemos que llegar. Decía más temprano, si ya llegamos a título personal a este límite de eficiencia o a esta ralentización de eficientar todavía más, empujar más por el LED, seguramente tenemos que observar ya qué más podemos sacar para que siga evolucionando. Y seguramente, no me queda la menor duda, que gran parte de eso tiene que ser la legislación y el uso correcto a nivel, digamos que, no quisiera llegar al extremo de algo normativo, ¿no? De algo obligatorio, pero sí de algo consciente en donde todos seamos capaces de entender. No tenemos que saber con precisión toda la sociedad cómo es que funciona un LED, cómo es que se comporta a nivel cuántico la iluminación. Creo que no tenemos que llegar todavía a ese límite, pero sí debemos de tener presente esta conciencia de, bueno, esto es algo que inclusive al día de hoy no comprendemos al 100%, cómo es que debemos usarlo de la mejor manera a lo que sabemos el día de hoy. Eh, y con clientes siempre hay maneras, ¿no? A nivel de diseño creo que siempre hay maneras de poder convencer. Un punto que te voy a decir que sí es muy fuerte es justamente el llegar con algún tipo de evidencia, ¿no? Justamente a propósito de temas de conservación del medio ambiente y reducción de la contaminación lumínica, la manera siempre ha sido llegar con ciertas investigaciones que se han realizado, no por nosotros, pero digo, el Internet es una herramienta maravillosa en donde encuentra uno todo tipo de publicaciones basados en evidencias y llegamos con esto, hace algún tiempo nos tocó trabajar en el sur de México, ¿no? En donde a nivel de vivienda trataba de hacerse, digamos que una especie de reglamento de colonos, en donde las casas que estuvieran dando al frente de la playa, pues tuvieran, digamos que ciertos lineamientos mínimos para poder preservar el medio ambiente, entre ellos la iluminación, y con base a justamente algunas investigaciones de la anidación de tortugas, fue que logramos rescatar esos contenidos, presentarlos de una manera muy digerible al cliente. No puedes llegar, creo yo, que con términos muy técnicos ni con 1000 páginas de algo, sino que tiene que ser algo bastante digerible. Me acuerdo que hicimos una infografía para eso. Y con ese contenido, poder decirle, mira, lo que estamos proponiendo es esto. O sea, mínimo tenemos que tener esto, de ahí no hay que bajarnos. De ahí hacia arriba hay ya iluminación especializada en estos temas, que creo que puede servir mejor. El grado mínimo que podríamos llegar a tener tendría que ser este. Ni siquiera es que vaya a costar más, ¿no? Realmente es una cuestión de buen diseño y de buena selección. Entonces, bueno, esas son las cosas que luego nos toca por ahí enfrentarnos, Fer. ¿Cómo ves? Sí, fíjate, desde que propusiste la idea de este proyecto me gustó mucho porque precisamente mi experiencia con arquitectos, diseñadores de iluminación, ingenieros, ha sido positiva en este sentido. Y quiero reforzarlo precisamente por lo que dices de la normatividad. O sea, qué bonito sería el mundo si no necesitáramos leyes y reglamentos. Pero lamentablemente Mm, siempre, nada más necesitamos una persona que se salga del huacal, por decirlo de alguna manera, para echárselo a perder a claro, todos. Y la respuesta que he sí. tenido ha sido en ese sentido. El año pasado que estuve en el simposio de ingenieros de iluminación de la AIS, esa fue la respuesta que obtuve. De hecho, ellos pedían una normativa porque lo que querían era retomar el control de estas planeaciones, de estos diseños, Ujú, porque abundan lamentablemente muchas empresas que no son realmente profesionales, que simple ponen luz, que es diferente a iluminar, hay que sí. hacer esa aclaración. Y por eso yo creo que sí es importante una normativa, sí es importante tener en claro qué se puede y no se puede. Lamentablemente, sí hay muchas personas, compañías, como quieras llamar, asociaciones oportunistas de ver un negocio rápido, Ujú, pero eso nos echan a perder a todos. A ustedes como profesionales les quitan el negocio, a nosotros los que buscamos la conservación del medio ambiente nocturno, pues obviamente nos afectan tremendamente. Entonces, sí, debe de haber un equilibrio, pero lamentablemente mi opinión es que sí necesitamos una normativa, sobre todo en este momento de transición. La llegada de tecnología LED precisamente abre un mercado tremendo.
que es lo otro que nos menciona, ¿no? Hay un mercado legal bien regulado, pero también estamos siendo inundados por un producto no tan regulado, por decirlo como decimos en México, un Ujú, producto pirata, que también hay problemas de ujú, calidad. Y ese es el otro punto, ¿no? Algo que nos hemos enfrentado es con el LED. Pues el LED es un LED azul que le pone su cubierta química de fósforo, bla, 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 técnico, 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 pero tiene una vida útil y ya en esta etapa donde estamos viviendo la transición a la segunda generación, estamos viendo muchas luminarias de la primera generación LED que ahora se ven casi moradas, violetas. Y ese es un sí. problema muy serio que se debe de normar y regular. ¿Cómo definir la vida útil de un diseño de iluminación? Ahí es donde se pone, creo que más pesado todo. Y por supuesto, América Latina no es, digamos que, la excepción, ¿no? O sea, creo que esto es a nivel global. Como diseñadores, quizás sabemos que todos los LEDs son fabricados en China, ¿no? Primer punto, es un mercado que va a venir de allá, esté bien hecho o esté mal hecho, ¿no? Sea de una buena marca o sea de una marca patito o una marca pirata, como bien defines. Y sobre todo, creo yo que parte, a veces mucho es marketing, ¿no? Y parte del marketing que se manejó en las primeras generaciones de LED, que lograron, digamos, que bajar los costos al final, fue, yo me acuerdo muy bien que lo decían, 10 años libres de mantenimiento, no tienes que hacerles nada, ¿no? O sea, realmente son máquinas que van a estar funcionando de manera perfecta, tienen una muy alta vida útil y no van a fallar, no tienes que hacerles absolutamente nada, es electrónica muy precisa. Y la realidad creo que 6, 7, 10 años, 13, 15 años después que estamos ahora, la realidad es muy, muy distinta, ¿no? Y realmente creo que nos estamos también enfrentando a la realidad de esas mentiras o de esos argumentos sin completa evidencia que se manejaban en ese entonces. Entonces estábamos hablando como de cuestiones geopolíticas, estamos hablando de cuestiones de asociaciones, de fabricantes, nuevamente como de mercadeo, y a la vez tenemos que estar hablando de salud, de protección de la naturaleza, de preservación de los cielos oscuros, inclusive de cómo saber con precisión cómo funciona esto en relación a los ritmos circadianos humanos, ¿no? Ya ni siquiera hablar de los ritmos circadianos de las plantas, de los animales, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema, creo que esto va a ser lo divertido de estas conversaciones. No sabemos la respuesta, no tenemos la solución aquí escrita aquí en la mano, pero hablando, platicando, buscando gente que realmente le interesa el tema, que tiene ideas, porque realmente creo que también eso es muy valioso, vamos a lograr seguramente llegar a mejores soluciones o por lo menos a mejores propuestas. ¿Cómo ves, Fer? Sí, efectivamente, lo acabas de decir muy bien. El- Ahorita estamos en nuestro primer capítulo, nos estamos conociendo, si bien ya hemos interaccionado Alex y yo por otros medios, hemos comentado en Ujú, algunos proyectos que salen por ahí, pues ahora es cuando finalmente nos estamos revelando el uno al otro, pero es lo que queremos hacer con los invitados que tendremos en un futuro muy cercano. Todas estas preguntas que ahorita estamos lanzando al aire, Alex y yo, pues queremos las respuestas de la gente que está allá afuera, en la calle, en la industria, que está llevando a cabo estos ujú, proyectos. El tema precisamente de la longevidad del LED, ya una vez que ha sido puesto en práctica, no es lo mismo poner un proyecto de este tipo, por ejemplo, en Querétaro, con un clima relativamente estable, a ponerlo en el noroeste de México, donde las temperaturas fácilmente superan los 70 grados en la superficie durante el día. Y la vida de LED ha tronado completamente. Pero regresando al tema de la industria, yo te tengo una pregunta desde hace rato. Guagua, échale. guagua, ¿de dónde viene el nombre? ¿Qué historia hay detrás? Bueno, retomando por aquí esta respuesta, siempre nos preguntan qué es Guava Lighting. Eh, Digo, realmente es un proyecto que iniciamos hace algunos años, mi esposa y yo, mi esposa Paulina, estuvo presente en un capítulo de Get a Grip Online también. Eh, y bueno, somos un despacho de diseño de iluminación, estamos basados en Querétaro. Para quienes nos escuchen fuera de México, Querétaro es una ciudad que está en la zona centro del país, ¿no? Está relativamente cerca de la Ciudad de México. Y bueno, nuestro enfoque es mucho en cuestiones técnicas y de definición, ¿no? Hacemos mucho cálculos fotométricos y también abordamos la parte de diseño esquemático de la iluminación, eh, especificación también de los productos. No estamos casados,
ni nos metemos para nada con ninguna marca. Realmente nos gusta seleccionar siempre el producto que creemos más adecuado para la solución que estamos planteando. Eh, y nos gusta también siempre estar, digamos que, metidos en todas las fases del proyecto, desde la fase de diseño hasta la fase de ejecución, ¿no? Siempre ocurre que ya que se está construyendo algo, en campo ocurrió algo, hubo alguna modificación, algo no se pudo hacer o alguna otra instalación se cruzó, esto es muy común en cuestiones de electricidad, y nos gusta estar presentes para poder brindar la mejor solución que se pueda dar y que no quede algo ya tambaleando, algo flotando, algo que no vaya a quedar bien al final, ¿no? Somos relativamente jóvenes en esto, comenzamos en el año 2016 como proyecto, vinculamos mucho a Woba Lighting con proyectos de educación que hemos hecho. Por ahí, aquí a nivel local, participamos en un par de universidades dando talleres, cursos y materias de iluminación, ya para nivel licenciatura y nivel maestría de arquitectos, diseñadores, interioristas. Y nos gusta mucho vincular a Guava con este proyecto también, porque justamente podemos hablar de nuestros proyectos por un lado, pero también vincular a Guagua con este tema de, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Nos gusta mucho hacer eventos en donde podamos conversar de iluminación de una manera muy sencilla, nuevamente nada técnico, y poder hacerlo lo más fluido y lo más sencillo y lo más atractivo posible. Por ahí tenemos proyectos que incluyen inclusive talleres efímeros, ¿no? En donde quienes se unen a participar en el evento tienen que meter mano y tocar las luminarias, agarrar las lámparas, mover, enfocar, direccionar, pensar qué se puede hacer como soluciones para algo que sea atractivo para la gente, ¿no? O sea, creo que la luz también nos da esta bondad. O sea, puede ser por un lado muy técnica, muy especializada, muy normalizada, muy normativa, estandarizada. Y por otro lado también puede ser muy flexible, muy dinámica, muy estética, ¿no? Muy atractiva. Tiene, digamos que no solamente es cuántico porque es eh, onda y partículas, sino que también es cuántico porque puede ser algo hermoso para lucir o algo súper especializado que te va a dar la función de lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado eso es lo que queremos hacer y hemos hecho estos años con Web Lighting Fair. Tú Pero ¿de platícame, dónde ¿por qué viene el nombre? Ensenada? ¿Por qué hasta allá? Bueno, pero El quedó nombre, pendiente siempre Vado. Guagua, Guagua. Siempre Vado la respuesta de por qué el nombre. El nombre realmente viene de la asunción de qué hacer, ¿no? Es decir, queremos hacer un espacio de diseño de iluminación nuevo, joven, atractivo, con un punto de vista distinto. Cualquiera puede pensar en esos tópicos, ¿no? El momento de llegar al nombre, ¿cómo lo vamos a nombrar? Realmente fue una coincidencia, porque buscando la existencia del dominio de Internet Lighting, que sí existe, nuestra página se llama guava.lighting, dijimos, teníamos que poner un nombre a fuerzas para saber si existía. ¿Qué ponemos? Tecleé 4 letras y esas 4 letras fueron guava, ¿no? Esa es la historia detrás del mito de por qué guava lighting. Sí, fíjate, mencionas muchas veces que pues, son un equipo joven y lo son, sobre todo uno que ya viene una generación mucho más atrás. Y es que para mí la palabra No guagua digas eso. está asociada con los guitarristas de los 70s. Esta técnica de las guitarras eléctricas con el sonido, el guau, guau, eran los Ya. guitarristas guagua. Pensé que por ahí a lo mejor había una conexión. De todas maneras, es algo muy interesante, esta serendipia que de repente da los mejores resultados. Pero bueno, regresando a Sí. tu pregunta de mi historia. Bueno, yo nací en la ciudad de Nogales, en la frontera de Sonora con Arizona, y en ese entonces pues era una ciudad todavía muy pequeña, la zona donde vivía mi familia pues era en las orillas de la ciudad. Y gracias sobre todo a mi mamá, que de repente quería que nos desveláramos viendo una lluvia de estrellas que se podían ver bien ahí, pues desde ahí nace mi interés por Wow. la astronomía. Estoy hablando que tenía 7, 8 años. Yo ya para los 9, después de estas experiencias, tenía súper claro y definido que quería ser un astrónomo. Alrededor de Wow. los 9, 10 años me regalan mi primer telescopio, tenía lleno de libros y revistas de ciencia, física, astronomía. Y bueno, entré obviamente a la carrera de física, que generalmente todos los astrónomos somos físicos de entrada, como te mencionaba al principio del podcast. Y bueno, yo estudié en la Universidad de Sonora, en Hermosillo,
Ahí hice mis estudios de licenciatura y de posgrado, física, pero siempre fue especializado en el área de astrofísica, mis tesis. Y pues también a la par empecé a hacer divulgación de la ciencia. De hecho, hace poco cumplí 30 años haciendo divulgación, porque empecé con un eclipse de sol, un eclipse anular de sol, hablando de estos contrastes de luz y Buenísimo. oscuridad, porque alboroté a toda la preparatoria para que pudiéramos ver el eclipse anular de sol del 10 de mayo del 94. Y bueno, desde ahí empieza, ¿no? El gusanillo de comunicar lo que me gusta, lo que me apasiona, a la par de que hacía mis estudios profesionales. Tuve la oportunidad de trabajar en Hermosillo, en el Centro Ecológico de Sonora, que tiene un observatorio público de divulgación. Trabajé 6 años. Cuando se creó este Sí, sitio, estaba a la orilla de la ciudad también, y pude ir viendo cómo poco a poco la calidad del cielo se iba degradando. Estaba en la zona sur de la ciudad y recuerdo cuando empecé a trabajar ahí hacia el sur, podías ver muy bien la Vía Láctea todavía en el verano, pero cuando salí de trabajar ahí, ya las urbanizaciones en esa zona, pues prácticamente la habían borrado. Y bueno, este observatorio, pues a fin de cuentas era parte de la dependencia de gobierno y fue muy curioso porque yo seguía dando clases en la Universidad de Sonora, física y matemáticas sobre todo, pero de repente de mm, estas casualidades nuevamente, ¿no? O sea, no es muy diferente a fin de cuentas a cómo llegaste a Guagua por casualidad, porque de repente sí, también un día me llega estos correos que son de rebote, de rebote, de rebote, forwardeado, de una convocatoria en entiendo. el Instituto de Astronomía de la UNAM, sede Ensenada, que es donde está la operación del Observatorio Astronómico Nacional, y era una convocatoria para una plaza nueva, era una plaza de la conservación del cielo. Y veo la lista de requerimientos y mencionan, pues, conocimientos de física y astronomía, experiencia en divulgación, experiencia trabajando con gobierno. Y yo la veo y veo todos los checklists y dije, esto es lo mío. Talleras. Pero lo curioso es que veo la convocatoria y el día que recibí el correo era la fecha límite. Wow. Entonces, entonces inmediatamente me reporté enfermo en la universidad y me puse a trabajar, a Sí. juntar todos mis papeles, o sea, a hacer mi carta, proponiendo un plan de trabajo, todo el currículum, todos los comprobatorios. Toda la mañana me la pasé haciendo todo esto, envío los documentos por paquetería, porque bueno, todavía Ujú, era mandarlos en físico, no era como ahora, ¿no? Que mandas el punto sí, zip con todo. O los pones en un claro. drive ya. Y bueno, mando un correo diciendo, oigan, me estoy interesado, pero acabo de mandar mis paquetes, espero que lleguen a tiempo y me consideren, ¿no? Y envié la foto de la guía, ¿no? Para decir que sí lo había enviado a tiempo. Y bueno, la Evidencia, UNAM sí. es, sí, ¿no? O sea, y la UNAM es un monstruo burocrático en el sentido de que todo tarda tiempo. Y pasan las semanas, no tengo respuesta, me pongo un poco nervioso. Ya después me llega un correo que estoy entre los 10 finalistas. Luego me llega un Wow. correo algunas semanas después de que ya estoy entre los 3 finalistas, que necesitaba viajar a Ensenada para la entrevista final en persona. Vengo a Ensenada y bueno, hago la entrevista y otra vez esperar semanas cuando ya finalmente me anuncia que había ganado esta plaza de nueva creación. Y efectivamente, si algo me gusta de mi trabajo es que me toca hacer un poco de todo, no me aburro. Me toca hacer mucha divulgación, hablar de tanto del observatorio, hablar de la contaminación lumínica, hablar de noticias de astronomía, o hacer cosas como lo del día de hoy, compartir un poco este trabajo. Me toca trabajar mucho con gobierno, viajar a diferentes ciudades del estado, hablar con gobierno, que es toda una aventura en sí misma. Y también me toca un poco la parte técnica, ¿no? Ya la parte dura de la física, que es precisamente el monitoreo, el registro, la instrumentación. Entonces, dependiendo del día, hay actividades diferentes. Eso me gusta, como te digo, porque no me aburro. Todo lo que me toca hacer me encanta. En ese sentido me considero muy privilegiado y sobre todo en los últimos años, pues esto, ¿no? O sea, darme cuenta que hay muchísimas cosas que hacer, que hay muchas personas que conocer en el camino y que hay estos puntos de intersección. Regresando, tú y yo nos conocimos en un grupo de WhatsApp donde hay más personas interesadas en este tema y hay biólogos, hay astrónomos, hay ingenieros, o sea, tenemos una Sí. gran variedad de disciplinas que todos convergemos. Y eso para mí ha sido lo más enriquecedor en los últimos años, ¿no? Darme cuenta que hay muchísima gente que busca hacer de este
sitio, un mejor lugar. Ahora sí que regresando a la premisa, ¿no? Tanto por la luz, tanto con la oscuridad. No pueden existir una sin la otra, que también es algo que me encanta mencionar cuando hablamos de mi trabajo, porque siempre la primera percepción es que ustedes los del observatorio quieren que todo esté a oscuras. Y no, la realidad es que aquí vivimos en la ciudad, aquí conducimos, aquí vamos al súper, aquí nos vamos a pasear. Entonces sí se Claro. reconoce la necesidad de una iluminación, pero de una iluminación de calidad. Y sobre todo, como te mencionaba, aquí en Ensenada, con las condiciones climáticas, yo que tengo un astigmatismo muy fuerte necesito lentes, pues obviamente una mala iluminación que me deslumbre, oye, pues por ahí no va. Entonces, me gusta cómo se conjunta todo mi camino, toda mi trayectoria que me ha traído a este lugar. Y sí, la verdad estoy contento, estoy satisfecho y sé que hay mucho trabajo todavía por hacer. Mira, creo que traes un bagaje muy fuerte, realmente es luz completamente. Me da muchísimo gusto que justamente este camino de la luz, como bien dices, convergió a muchas profesiones, a muchos especialistas, a muchos entusiastas, pero nos pudo converger a ti y a mí y que juntos podemos hacer algo muy interesante aquí. Vienen preguntas buenísimas de tu parte, preguntas buenísimas de mi parte. Yo creo que realmente la conversación se va a poner muy interesante. Y bueno, yo para poder ir cerrando la conversación de este día, pues solamente agradecerle a todos los que han hecho posible todo esto y sobre todo invitarlos a que nos acompañen. Créeme que va a estar muy divertido y emocionante. Yo le agradezco muchísimo aquí su tiempo a Fer. Yo soy Alex, les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias. Fer, gracias a ti también. No, pues gracias y get a grip, lighting en español. Nos vemos pronto con el siguiente capítulo. Muchas gracias. Whew, I hope you guys enjoyed Alex and Fernando, the first edition of Get a Grip on Lighting in Spanish, Greg Eric. I thought it was awesome. I would love to hear it and see it, and let's get more of it going. That's for sure. Go to satco.com. Those are the gangsters of lighting, Greg Eric, from coast to coast and up and down North America. SATCO's available for you. We've got everything you need. Distribution, 14 distribution centers throughout the three countries, not continents, U.S., Canada, and Mexico, everywhere. Do you know that Mexico is a massive economy, eh? Like it's not, Yeah. People don't realize that because it's next to the United States, which is the big elephant, right? And so Canada and Mexico are next, but Canada and Mexico have huge economies as well. And there's no reason why Get a Grip on Lighting in Espanol couldn't become a weekly or bi-weekly podcast, Greg. That'd be great. Yeah, I love it. Let's get after it and keep going. And don't be a loser, please. Don't be a loser. Be in Vegas. What is it, May 4th through 6th? What is it? May 4th through the 8th, Vegas Convention Center. Light Fair, man, you got to get there. You got to go. Got to go. Don't be a loser. And of course, the National Association of Innovative Lighting Distributors, NAILD.org. You got light bulbs in a warehouse, or light bulbs in a warehouse, light bulbs in a warehouse? Join NAILD, NAILD.org. Bye for now.